Bienvenidos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor que realizamos con mucho gusto el Padre Miguel, el diácono José Antonio Tame, un servidor, el Padre Jaime, y que domingo a domingo les llevamos la palabra de Dios con algunos elementos que pudieran ayudarles para la vivencia de la palabra. Eh, pues vamos a iniciar la reflexión de este quinto domingo de Pascua, ya el quinto domingo, y pues quien quisiera, bueno, yo voy a leer, ¿verdad? Sí, Sí, por José, favor. Toño, tú vas a iniciar la reflexión. ¿Quieres decir algo antes, padre? Eh, pues sí, rápidamente, ¿no? Vimos cómo en los dos primeros domingos de Pascua, Jesús se manifiesta a sus apóstoles ya resucitado y cómo pues los va, digamos, convenciendo, se van convenciendo los apóstoles que efectivamente y realmente Jesús había resucitado. El domingo pasado vemos esta figura maravillosa de Jesús, el buen pastor. Y hoy vamos a ver otra parábola, otra perícopa que dice Jesús de la vid y el sarmiento, ¿no? Entonces, vemos cómo la liturgia de la iglesia nos va presentando diferentes imágenes de lo que debe representar Jesús para todos y cada uno de nosotros. No sé, Padre Jaime, si nos hagas favor de leer Claro, el Santo Evangelio. claro, con gusto. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Jaime. Pues vemos aquí, queridos hermanos, y yo quisiera en esta primera intervención decir, Jesús es suficientemente gráfico, ¿no? Y claro que él se identifica como esa fuente de la vida espiritual, ¿no? Si aquí alguno de nosotros alguna vez quisiera pensar de no, yo solo puedo, yo solito me inspiro y yo solito nutro mi vida espiritual, pues aquí Jesús nos dice claramente que no, o sea, que Él es la fuente de la vida espiritual. Y como nosotros, y nosotros, perdón, pues somos esas ramas, somos esas hojas que están en ese gran árbol, ¿no? Porque Jesús es muy gráfico al decir la vid y el sarmiento, ¿no? Quizás para nosotros, y yo les diría, no nos confundamos mucho de si no conocemos o no nos imaginamos cómo es la vid y el sarmiento, pues imaginémonos en cualquier árbol, en cualquier planta, porque si cualquier rama, cualquier hoja de un árbol se separa del árbol, pues se muere, ¿no? ¿Por qué? Porque el que tiene la raíz profunda, el que da la vida, por el que fluye esa vida, pues es por el tronco, que es algo sólido y que está suficientemente anclado en la tierra, ¿no? Entonces Jesús nos vuelve a recordar que Él es el centro, ¿no? Que Él es el que nos da, Él es el que nos nutre y que fuera de Él, pues no podemos tener esa vida.
esa vida, ¿no? Así como les pasa a la hoja que se cae y que pues, y se acuerdan, ¿no? No sé, es muy gráfico. Una hojita se empieza a secar y cuando ya se cae, pues ya no hay manera, ¿no? Hay unas que se ven así un poco secas, pero si no se caen, ¿qué dice uno? No, puede reverdecer, ¿verdad? Entonces, esto es, ¿no? Nosotros mientras no nos alejemos completamente de Jesús, tenemos todavía forma y manera de poder florecer. Y es que Jesús dice también que debemos permanecer en Él, ¿no? Y debemos permanecer en Él, ¿para qué? Para dar fruto, ¿no? Ya platicaremos. Yo quisiera en mi segunda intervención, si me permiten, Padre Miguel, Padre Jaime, hablar de qué es esto de dar fruto, ¿no? Porque podemos dar fruto de muchas maneras, pero yo quisiera ahora referirme a cómo Jesús nos dice que su padre es el viñador, que cuida de la vid, ¿no? Y también nos dice, y es muy gráfico, ¿no? Los árboles, los arbustos, las plantas se tienen que podar para que crezcan más. No sé si ustedes se han fijado, queridos hermanos, cómo podas una plantita, algún arbolito, y entonces crece más, ¿no? Entonces Jesús aquí nos dice, mi padre es el viñador, ¿verdad? Él poda y limpia, ¿no? Y lo que ya no funciona, pues se seca y lo echan al fuego, ¿verdad? Aquí refiriéndose a que fuera de Jesús, pues no hay vida, no hay amor, y si no hay vida y no hay amor, pues hay muerte, ¿no? Pero yo quisiera referirme de esto de podar, ¿no? Porque no sé si se acuerden, Padre Jaime, Padre Miguel, que yo alguna vez me acuerdo haber platicado con un jardinero que pues se veía el árbol muy bonito, ¿no? Y de repente llega a él, lo poda, y yo digo, pero ¿qué hiciste, no? O sea, ¿cómo le van a volver a salir ramas a esto? Si casi, casi lo destruiste, ¿no? Y entonces el jardinero me decía, no, vas a ver, o sea, lo podé, pero lo suficiente para que renazca y renazca más grande y mejor y más frondoso. Entonces esto, queridos hermanos, es que Dios permite pues que tengamos momentos de purificación y de crecimiento en nuestras vidas, ¿no? Eso sería como podarnos, ¿no? O sea, hay momentos de purificación y de crecimiento en nuestras vidas. El crecimiento, pues a veces crea conflictos, el crecimiento crea desajustes. Yo quisiera poner aquí algo muy gráfico que es, ¿qué sucede cuando un niño empieza a crecer y se empieza a ser adolescente, ¿no? Pues se hace una revolución dentro de él, ¿no? Ya lo sabemos. Empieza a haber cambios fisiológicos, psicológicos, todo. Y entonces, yo me acuerdo que algunas veces hemos dicho, es que crecer duele, ¿no? Crecer duele porque hay niños que crecen tanto que dicen que les duelen los huesos, ¿no? Y me han dicho los médicos que efectivamente que hay un crecimiento tan acelerado que duele, ¿no? Entonces, perdón por ser tan gráfico, pero aquí debemos de estar conscientes que Dios Padre nos va a ayudar para purificarnos. ¿Para qué? Para ser mejores. ¿Para qué? Para salir fortalecidos de las cosas que a veces no entendemos, pero que nos suceden y que debemos, en lugar de alejarnos, acercarnos más, ¿no? Si estamos sintiendo dificultades en algún momento, pues en lugar de alejarnos, porque entonces correríamos más problemas en el sentido de que no vamos a tener esa vida que nos da Jesús, deberíamos acercarnos, ¿no? ¿Acercarnos a quién? A Jesús para superar
esas dificultades, ¿no? Y yo quisiera cerrar esta primera reflexión como Jesús nos dice que debemos de, permanecer en Él. Debemos permanecer en Él. Y entonces yo quisiera terminar en esta primera intervención con de la primera lectura, los últimos versículos de la primera lectura que vamos a leer, tomada de los Hechos de los Apóstoles, que dice así: en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Progresaban en la fidelidad de Dios, permanecían en Jesucristo y el Espíritu Santo las animaba. Así que sabemos qué nos pasa. Permanecemos en Cristo, seamos fieles a Dios y el Espíritu Santo nos va a animar. Yo aquí quisiera dejar la primera intervención, Padre Jaime. Gracias, Padre Diácono, por estos elementos que nos das. Padre Miguel. Sí, el capítulo 15 de Juan eh, tiene por tema la permanencia en Jesús, la permanencia que nos da pertenencia, ¿no? Y ya hablaremos de eso en la segunda intervención, pero me voy a referir a una palabra que pasa muy desapercibida, la verdadera vid. Ujú. ¿A qué se refería Jesús cuando dice la verdadera vid? Porque pudo haber dicho yo soy la vid y ustedes los sarmientos, pero no, él nos dice yo soy la verdadera vid. Es decir, hay alguna vid que es falsa, ¿no? Que no es la vid verdadera. Y recordando, pues para el judaísmo, había dos instituciones muy fuertes, muy sólidas, que pretendían ser la fuente de la espiritualidad. Por una parte, la sinagoga, que en tiempos de Jesús era un estudio de la palabra de Dios, en donde se proclamaba y se estudiaba la palabra de Dios, y el templo. Cuando el templo no existía, porque muchas veces no existió el templo por la destrucción o la lejanía, las sinagogas se convertían en casa de oración. Pero Ujú, en la convivencia del templo y la sinagoga se va haciendo casa de estudio. Entonces, por una parte, la sinagoga alrededor de la palabra de Dios, y el templo alrededor de los sacrificios y del perdón, el del ujú, sacerdocio, de los sacrificios, el cambalache que les reprocha Jesús a los judíos que estaban haciendo en el templo. Entonces, dos instituciones muy paralelas, una regional, la sinagoga regional, y la otra universal, el Templo de Jerusalén. Los arqueólogos dicen que a la portada del templo había un bajorrelieve de una vid. Ujú. Recordemos que la vid es el arbolito de las uvas, ¿no? Toño va a hacer alusión a los frutos y también yo voy a hacer alusión a los frutos en nuestra segunda intervención, pero la vid es un árbol que da frutos que son muy conocidos para el pueblo de Israel. Recordemos que era muy difícil tomar agua. La posibilidad de infecciones con el agua se daba muy frecuentemente. Es decir, tomar agua no corriente, sino estancada, era un peligro. Pero el vino era una bebida que tenía poderes curativos, poderes de alimentación, poderes de la alegría.
tomar vino era una cosa muy común en aquel entonces. En todos los pueblos mediterráneos, el vino era la fuente de la vida, ¿no? La fuente de la vida. Más que el agua en los pozos, el vino. Jesús habla de una fuente saltarina, una fuente viva, una agua viva, una cascada o un río, puede ser pues un elemento más saludable, pero en general la población creía más que en el vino que en el agua. Y entonces el vino, la vid verdadera, este bajo relieve del templo, nos está diciendo Jesús sutilmente que el templo ya pasó, ya no existe como un árbol que dé vida, que dé alegría, que dé esperanza al pueblo de Dios. Él es la vid verdadera. El templo simbolizado por la vid ya no da su fruto. Por eso la vid verdadera es Jesús. Y esto hace una revisión de la fe de Israel. Jesús no dejó de ser israelita, no dejó de ser judío, no quiso hacer una religión nueva, pero la fe como la entiende Jesús o la entienden los evangelios, la fe pasa del templo a Jesús. Eh, la fuente de la espiritualidad ya no va a ser las instituciones de Israel, sino la institución de Jesús. Jesús como persona. El encuentro personal con Jesús es la fuente de nuestra espiritualidad. Y esto lo tenemos que trabajar y lo tenemos que trabajar y nosotros en Tierra Buena insistimos mucho. Mm, el padre Jaime insiste mucho en este encuentro con Jesús, que es la verdadera espiritualidad de nosotros. La persona de Jesús es la fuente considerando los criterios de Jesús, la palabra de Jesús, la unión con Jesús a través de los sacramentos, la unión con Jesús a través de la comunidad. Estas son las nuevas fuentes de la espiritualidad. Estas fuentes que ya no son el sacrificio de los animalitos, ni la sinagoga en la que debería haberse leído la palabra de Dios y meditado la palabra de Dios, se convirtió en una obligación para los judíos de ir a la sinagoga a pasar el rato, a perder el tiempo. Eh, Como le dice el Evangelio, la hija de Jairo, el líder de la sinagoga, había muerto y esta niña tenía 12 años. Ujú. El tema de la falta de alimentación de la sinagoga y luego tenemos el pasaje del templo en el que Jesús dice, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Estos dos temas de la sinagoga que no está alimentando a sus hijos, porque Jesús cuando cura a la niña de la hija de Jairo, le dice, denle de comer, tú dale de comer, tú eres el encargado de la sinagoga, tú tienes que darle de comer a esta niña, si no, se te muere. Por supuesto que el pueblo de Dios, el número 12, representa al pueblo de Dios, del pueblo de Israel, se estaba muriendo de inanición porque no estaba bien alimentado. Y esto, aunado al pasaje de la destrucción o la sustitución del templo, nos hace como un embudo que está en esta frase, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vida verdadera. Es decir, el encuentro con mi persona es el encuentro que te va a dar una espiritualidad.
una alimentación espiritual. Y ya, repito, la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios leída y proclamada en la comunidad, en la comunidad misma, el sacerdocio. Nosotros somos canales por los cuales la gente puede encontrarse con la persona de Jesús. No somos, no somos santos, no somos santos. No quiere decir que la iglesia es pura y perfecta. No, no. La iglesia tiene sus complicaciones, sus defectos, muchos defectos, pero la persona de Jesús es la que está detrás para irnos cambiando, ir progresando en la fe. Y por supuesto, los frutos. Allí le dejo. Gracias, Padre Miguel, por este punto que has comentado sobre la verdadera vid, el encuentro con Jesús. Gracias, Padre Antonio, también por estos elementos de la purificación y la permanencia en Jesús que comentabas en este primer bloque. A mí me llama la atención, quisiera compartir con ustedes algo que me llama la atención. Ese encuentro con Jesús trae consigo una experiencia muy, muy fuerte y posiblemente desagradable, necesariamente desagradable, eh, cuando vamos descubriendo o cuando dice este texto, dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. A veces nuestro pensamiento se va a los frutos abundantes y quisiéramos poseerlos ya. Sin embargo, creo que el paso previo de estos frutos que van a comentar también en un segundo momento el padre Miguel, es esta experiencia de desencanto. Sin mí nada puedes hacer. Eso ya es un golpe muy, muy fuerte. Sin mí nada puedes hacer. Sobre todo porque nuestra tendencia muy humana es creer que por nosotros mismos llevamos las cosas, por mí mismo llevo mi vida personal, o en este tiempo en donde todo parece indicar que se ensalza mucho a la persona que hace las cosas, a la persona que sí puede hacerlas, a la persona que lo puede todo, al sistema que lo puede todo, sistemas a veces organizados solo desde nuestras perspectivas, ni siquiera a partir de un encuentro. Es más, ni siquiera a partir de un encuentro real con los pobres, no, sino son sistemas que a veces nos hacen creernos que nosotros somos la vid, no somos sarmientos, sino somos la vid. Y el encuentro con Jesús nos permite llegar a ese punto. Yo creo que sí es amargo, porque cuando a uno le dicen, oye, si mira, puedes hacer, pues saltamos diciendo, no, ay, ¿cómo crees? Yo puedo todo, yo puedo ser todo, yo puedo hacerlo todo y no necesito de ti, no necesito ni de quien me diga. Toda esa rebeldía se mueve dentro de nosotros, porque en el fondo nos da miedo el encuentro. Un encuentro pues sí nos desmantela, nos quita esa parte egoísta que a veces podemos llevar en la vida. El encuentro nos desmantela, el encuentro nos hace caer en la conciencia de que sin Él, sin el encuentro con Jesús, realmente no somos nada. Aunque hagamos pequeñas conquistas en la vida, conquistas en nuestros ámbitos, en donde podemos o sentimos que manejamos las cosas, en nuestros ámbitos laborales, en nuestros ámbitos de relaciones, de decisiones, en ámbitos grandes como en los ámbitos políticos, económicos, creemos que conquistamos porque tenemos a lo mejor una muy buena iniciativa, porque estamos atrayendo a mucha gente. Esas son realmente conquistas que son como autoengaños, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que realmente sí lo podemos hacer por nosotros. Es toda una ideología la que también podría estar imperando en nuestro pueblo mexicano, creer que lo hacemos solos. Gobiernos que pudieran decirnos, yo lo hago y yo lo sé hacer y siempre lo he hecho. Eh, corremos con esta trampa, corremos con este riesgo de caer en la trampa de
autorreferenciarnos, de autodecir, sí, yo sí, yo sí, yo sí. Y nos encargamos solo de criticar al otro, de descalificar al otro, de hacer a un lado, de eliminarlo. Realmente se produce divisiones, se producen peleas, pleitos, polarizaciones. Qué interesante es que a partir de un encuentro uno se ve a sí mismo diciendo, es verdad, sin este encuentro, sin este verdadero encuentro donde Jesús no me elimina, no dice soy yo y tú no, sino soy yo en ti y tú en mí. Entonces en ese encuentro hay vida, solamente el ser humano se puede ir planificando cuando sabe encontrarse, sabe relacionarse con, pues, con Jesús y también pues ya con los demás, ¿no? Sabemos encontrarnos, los frutos serán para relacionarnos también con los demás de una manera auténtica, eh, hasta con los pobres con los lisiados o los marginados, es sabernos encontrar con ellos, ni siquiera es para resolverles su situación y decir aquí yo soy tu solución, y si no es para encontrarnos con él y a partir de ese encuentro planificar al otro, me planifico yo, esos son los frutos, creo que esos, bueno, por ahí yo Sí, sí, sí. un poco los frutos, pero sí, yo me quedaría un poco con este paso que es necesario, darnos cuenta de que sin Jesús no podemos hacer nada, aunque eso nos pueda mover por el interior un montón de cosas, ¿no? Nos mueve a defendernos, nos mueve a defender nuestras parcelas, nuestras formas de Ujú. hacer las cosas, nuestra forma de tomar decisiones, nuestra forma de vincularnos con los demás, nos mueve todo, ¿no? Nos mueve todo, toda esta palabra de Jesús, todo este capítulo 15 mueve el interior. Por eso es que se vuelve un alimento espiritual, porque llega hasta el fondo, ¿no? Sí. Llega a zarandearnos todo. Por ahí yo le dejaría. Ujú. Padre diácono. Muchas gracias, padre Jaime. Pues yo quisiera comentar esto de los frutos, ¿no? Y lo quisiera como dividir en tres grandes partes, ¿no? Yo cómo doy fruto, pues recordando que los frutos, para que los podamos comer, necesitan estar maduros, ¿no? No se puede comer en cualquier tiempo. Entonces, si nosotros quedamos en esa vid que es Jesús, ¿qué podemos empezar a hacer? Pues nosotros, antes de dar fruto, tenemos que aprender, madurar y mejorar, ¿no? ¿Aprender qué? Pues yo tengo que aprender cada día más el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Cristo. Tengo que leer, tengo que reflexionar, ¿no? Yo puedo también madurar, en la fe se va madurando, ¿no? La fe yo la tengo que ir madurando para que dé buenos frutos. Si no estoy maduro, va a estar complicado. Y yo puedo mejorar constantemente a través de qué? De la oración, de las prácticas a las que me invita Jesucristo. Entonces, yo puedo empezar a dar fruto en donde yo experimente un progreso positivo en mi vida exterior, en mi vida interior, ¿no? Interior primero. Yo tengo que prepararme, yo tengo que estar maduro, yo tengo que estar sólido, tengo que haber creado esa rama tan gruesa que se pega al árbol y no hay quien la pueda quitar, ¿no? Entonces, primero, yo ya me preparé. Después, pues yo puedo empezar a dar fruto teniendo un impacto positivo en los demás. ¿En quiénes? Pues en los que están alrededor mío, con los que yo me relaciono. ¿Y cómo puedo empezar a dar fruto? Pues puedo dar fruto viviendo de acuerdo al amor que yo he recibido de Jesucristo. Y este amor yo lo puedo demostrar teniendo bondad, compasión, generosidad, comprensión. ¿A quiénes? Pues a los que están cerca de nosotros. Y entonces yo hago que mis relaciones, acciones y palabras inspiren a los otros, ¿no? Estoy dando fruto. Y fíjense cómo es individual, después entre los que están cerca de nosotros, la familia,
los compañeros de trabajo, los vecinos en la colonia, la comunidad que tenemos en la parroquia, ahí, ¿no? Pero el dar fruto también implica que no me quede ahí y entonces que diga, ¿qué puedo hacer por la sociedad en su conjunto para mejorar? ¿Cómo puedo ser un integrante de la sociedad que mejore la sociedad? Y entonces ahí entra de yo tengo que dar fruto en la política, porque no, la política no es mala, lo que es malo son otras cosas, ¿no? Pero yo no me puedo quedar eh, sin hacer nada de cosas que yo creo y veo que en la sociedad están mal. No puedo ser alguien pasivo, no me puedo callar. Tengo que influir e incidir en las cosas que yo considero que esta sociedad necesita, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí estamos dando fruto. Y yo creo, queridos hermanos, que el fruto puede ser constante, ¿no? Si yo vivo de acuerdo a lo que creo y al amor de Jesucristo, por supuesto que todo lo que yo haga lo voy a hacer bien, lo voy a hacer inspirado por el amor de Cristo y por ende voy a ir dando frutos. Y entonces los frutos van a ser abundantes, ¿no? Entonces, yo creo que con estas dimensiones que les acabo de comentar, podríamos ir dando frutos, ¿no? Y relacionado con esto que ya decía muy bien el padre Miguel, yo quisiera terminar este comentario, si me permiten, padre Jaime, padre Miguel, eh, tomando del numeral 30 de la Declaración Dignitas Infinita del Dicasterio para la Fe, que dice así: la libertad es un don maravilloso de Dios. Incluso cuando nos atrae con su gracia, Dios lo hace de tal manera que nuestra libertad nunca se ve violentada. Por eso, sería un grave error pensar que lejos de Dios y de su ayuda, podemos ser más libres y en consecuencia sentirnos más dignos. Desvinculada de su creador, nuestra libertad solo puede debilitarse y oscurecerse. Yo creo que va en línea y por eso quise leerlo con lo que hemos estado platicando. Jesús es la vid y nosotros los sarmientos. Gracias, padre diácono, por esta segunda intervención. Padre Miguel. Sí, a la iglesia actualmente le está costando mucho trabajo la predicación del evangelio. Me uno mucho a la reflexión del padre Jaime cuando dice que nuestra rebeldía, yo creo que haciendo un análisis, no soy antropólogo, no soy nada, pero haciendo un análisis, un balance, yo diría que después del siglo XX, en el siglo XX se comenzó a gestar una pubertad o una adolescencia de la humanidad. Ujú. Eh, Todavía no somos maduros. Todavía no tenemos, bueno, también ya no tenemos la infancia que tuvimos de muchos siglos, en donde la autoridad era incuestionable, ¿no? La autoridad del Papa, de la Iglesia, de las religiones, de las estructuras políticas, todo era incuestionable. Así se tenía que vivir y punto. A partir del siglo XX y el XXI que estamos viviendo, la humanidad se ha transformado en una adolescente, un adolescente. Es decir, no queremos que nos manden, no queremos que tener autoridades, queremos hacer lo que se nos plazca. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos encanta la diversión, nos encanta la fiesta, nos encanta no tener que platicar, nos encanta no tener
que mm, corroborar o justificar nuestras opiniones. Así pienso y punto. Y si no te gusta, pues tenemos un pleito, pero no me vas a convencer, no te voy a convencer, cada quien con su golpe, nos vamos a la casa y yo sigo pensando como que sigo pensando. En la iglesia tenemos, en la comunidad tenemos personas que sí están evangelizándose, aprendiendo, como un adolescente que quiere salir adelante. Pero la gran mayoría de las personas que va a la iglesia de los domingos no quieren aprender nada, quieren cumplir y van por deporte o por turismo, no quieren aprender nada porque no les interesa aprender nada. Es decir, estamos viviendo en una etapa muy adolescencial que por supuesto es una etapa difícil. Nuestros seminarios se están vaciando, nuestras iglesias se están quedando sin gente, hay muchas iglesias que son elefantes blancos que nadie puede ni siquiera mantener, ni siquiera mantener como se están cayendo, ¿no? Y esto a lo largo y ancho del mundo, ahorita en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, las cosas están mal funcionando. Es decir, la humanidad entró en una etapa nueva y en una etapa que da sentido a todas nuestras crisis tanto políticas como religiosas, como humanas, personales, familiares. Estamos en una etapa de una disolución de la familia. Estamos en una etapa en la que no hay reglas, no hay reglas. Y hay impunidad a nivel mundial. La impunidad está galopando. En México, ciertamente el problema no es la corrupción. La corrupción hay en todas partes del mundo. En México el problema es la impunidad, que no se castiga, que no hay autoridad que sea tan autoridad, que se plante como autoridad para poder castigar a los demás, a los que están infringiendo la ley. Es decir, estamos en una etapa adolescencial. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que cuando alguien está haciendo ruido en la celebración, no se calla, no se calla. Y si la gente le dice, cállate, no se calla. Comen, toman refresco, mascan chicle, se salen a contestar el celular. ¿Por qué? Porque nada los detiene. Es decir, la fuente de la espiritualidad está interrumpida porque no hay la actitud de tener una espiritualidad que venga de Dios, que venga de la palabra, que venga de la iglesia, que venga pero no nos no nos desanimemos. El fruto de la vid es la uva. La uva es un recipiente pequeño, pequeñito, en el que se concentra todo lo que las raíces están chupando. A Toño y a mí nos encanta los vinos y mientras más sabroso el vino, mejor. El vino es un fruto de la vid porque la vid en sí misma es un recipiente que va chupando todos los elementos que están en el piso los sedimentos de los bosques, los sedimentos de las flores, los sedimentos de las semillas. Cuando una vid, un árbol de uva está chupando y va creciendo la profundidad de las raíces, va llegando a estratos nuevos en los que chupa los ingredientes, los sabores, los olores de lo que va siendo la historia. Entonces, nosotros podemos ir eh, uniéndonos a Jesús,
a través de lo que ya he dicho, los sacramentos, la comunidad, la palabra de Dios, el presbítero, los indigentes, los pobres. Nosotros vamos uniéndonos a Jesús y Jesús nos va a ir dando un sabor, un olor distinto y esto va a enriquecer a la humanidad. No nos limitemos con este obstáculo que tenemos ahorita de la sociedad adolescencial. Más bien, impulsémonos para madurar, como Toño nos estaba diciendo, la maduración es la verdaderamente importante. Entonces, bueno, yo estoy en estos rollos el análisis a la realidad y pues, bien, allí le dejo. Pues muchas gracias, creo que hemos comentado suficientemente la palabra. Bueno, lo que queremos compartirles les hemos expuesto pues desde nuestra fe también, desde nuestro amor a Jesús, a la iglesia, les hemos compartido. Gracias por su atención, gracias por visitarnos en este espacio y les seguimos pidiendo que si les gustan estos aportes que vamos dando, puedan darle eh, clic a, A la a, manita. a la manita, sí, y que hagan comentarios. Nos ayudan mucho los comentarios, lo que ustedes pudieran también aportar ahí escribiendo, también nos ayudaría. Pues muchas gracias, feliz domingo, feliz día del Señor.